La Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México inició una investigación administrativa con relación a los hechos. Una vez finalizada y tras determinar si se siguieron los protocolos correspondientes a la entrega de la estudiante Fátima, se procederá a aplicar medidas correctivas de acuerdo con el reglamento vigente. Como autoridad educativa únicamente tenemos facultades en materia administrativa y para ver si se cumplieron los protocolos. No entregar a un alumno, a menores de edad o a familiares que se presenten en estado inconveniente, es decir, drogados o alcoholizados, pedir una identificación previamente acreditada por la dirección de la escuela y por los padres o tutor y respetar los horarios de salida de la institución educativa para hacer entrega del estudiante, son parte de los protocolos establecidos por la Secretaría de Educación Pública con el fin de evitar tragedias como la ocurrida con Fátima. Así lo dijo Luis Humberto Fernández Fuentes, titular de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Es importante señalar que estos protocolos son obligatorios para todas las escuelas y además son obviamente exigibles por parte de las madres y padres de familia. El punto es que la Ciudad de México cuenta desde hace mucho tiempo con los protocolos para la entrega de niños y niñas. Y en la parte de lo que compete a la autoridad educativa, la parte de la investigación administrativa, pues es muy importante señalar si se cumplieron estos protocolos sobre la materia en específico en esta escuela Repsamen. Víctor Diego, 21 Noticias.